Seguimos, y miren, nosotros aquí no es que queramos pues, criticar al gobierno, lo que pasa es que tampoco podemos ocultar la realidad, y hay realidades que nos afectan a todos, que nos perjudican a todos, y que tiene que saberse, no tenemos por qué también dejar de tocarla. Es el caso, por ejemplo, del último reporte que dio el INEGI sobre la actividad económica en los estados. Eso corresponde al periodo de julio a septiembre, o sea, el tercer trimestre, y resulta que el Estado de México tuvo un crecimiento de la economía en 1.4%, el promedio nacional, que también fue bajo, fue de 2.5%, pero además el Estado de México quedó muy lejos de los estados que más han avanzado. El Querétaro creció 6.8, casi como estaba creciendo China, como crece la India, o sea, un crecimiento extraordinario de la economía allá, y estamos pegados con ello. Entonces eso también se traduce pues en más problemas para la familia y para los desempleados. Así es, y bueno, esto nosotros hemos mencionado varias veces que las cifras económicas no solamente tienen que ver como números, sino qué es lo que hay detrás de ellas. Evidentemente, cuando no hay crecimiento, pues la situación no está nada bien y hay familias que están sufriendo. Sí, desde luego, mira, incluso Michoacán, que es un estado azotado por la violencia, por el crimen organizado terrible, de inseguridad, creo que más que el Estado de México, creció casi como 3 veces más que el Estado de México. Yo creo que tiene que hacerse algo. A nosotros nos preocupa mucho eso porque está vinculado a la posibilidad de generar empleo, de tener ingresos y también de bienestar de la población del Estado de México. Y esto yo no veo que inquiete, que preocupe, pues a nadie, a los actores políticos no les preocupa. Sí, porque se habla de que el Estado de México es el estado de las grandes cifras, pero no siempre, por ejemplo, para estas cuestiones que deberían ser positivas, de crecimiento económico, que pudiera haber mayores empleos, mayores inversiones, y lamentablemente pues no es así. Es decir, hay crisis en el país y puede ser un pretexto para decir que por eso no crece la economía del Estado de México, pero está creciendo muy por abajo de la media nacional y de muy lejos de los estados que crecen mucho, como Nuevo León, que crece 4 veces más que el Estado de México, o sea, con el ritmo de crecimiento como 4 veces, y eso no puede ser, no debe ser. No, tiene que alertar a las autoridades a que algo no están haciendo bien, o están dejando mucho quizá de hacer, ¿sí? En relación con otros estados que están creciendo más, claro, pese a la situación que tenemos. Y en el mismo caso del Estado de México, del gobierno específicamente, el PRD le pidió informes sobre el destino de entre 8,000 y 9,000 millones de pesos del ejercicio fiscal de 2014. Dicen que no lo incluyeron en el presupuesto del 2015 y que tampoco para el 2016, y que pues, posiblemente lo aplicaron bien, pero pues tienen que informar qué le hicieron, dónde está, porque también está la otra duda sobre los 19,000 millones de pesos que destinaron de esos fondos adicionales de 63,000 millones de pesos que le dio la Federación, y dice que los destinaron a pago de la deuda pública, pero la deuda pública, dice el PRD, que no redujo, que está igual. Y imagínense, aquí el presidente de la Comisión de Finanzas, Javier Salinas, quien ha sido insistente en este tema, de que el gobierno no es transparente, de que el gobierno no quiere rendir cuentas y no quiere decir a dónde va a parar este dinero. Bueno, si hay excedentes, si hubo dinero que sobró, digamos, de lo que se había presupuestado, pues tiene que haber claridad hacia dónde fue, en qué se gastó, porque evidentemente no estamos hablando de 2 pesos, es una cantidad altísima que tiene que sustentarse, porque además es una obligación del Ejecutivo y también una obligación del Legislativo fiscalizar y estar pendiente de cómo se gasta el dinero. Sí, en este caso tiene que informar si lo puso como remanente de un ejercicio anterior fiscal en el presupuesto de 2015. A lo mejor lo hizo o quién sabe. El chiste es que tiene que informar y debe informar, porque no lo ha hecho. Así es, porque pues no hemos sabido que se destine a pago de deuda pública y que la deuda ya haya bajado en una buena cantidad. Es decir, si paga 19,000 millones de pesos, pues yo creo que tiene que bajar 19,000 millones de pesos, y parece que bajó como 200 millones nada más. Sí, que es mínimo, prácticamente se mantuvo. Entonces, hay muchas cuestiones donde se pudo haber invertido y se vería reflejado de manera inmediata. Claro. Es demasiado dinero para que no se note. Sí, definitivamente. ¿No? Y digo, ahí lo que molesta también pues es que sean tan opacos la gente del gobierno, que no quiere dar a conocer dónde está ese dinero, qué pasó con él, porque pues siempre dan argumentos que en realidad no te dicen tanto para tanto para este rubro, sino que son muy técnicos y no explican bien, y lo mejor es rendir cuentas. Definitivamente. Y también queremos comentar una propuesta que hace el abogado Miguel Ángel Benumeo Sandoval, en el sentido de que el gobierno tiene que modificar el marco jurídico que tiene que ver con las multas basadas en salarios mínimos, porque ya fueron declaradas inconstitucionales y consecuentemente una autoridad no puede seguir indiferente aplicando una disposición, una norma que es inconstitucional. Que ya se modificó. Hubo una desindexación del salario mínimo, de manera que se desvinculó, ya no tendría que tomarse para aplicar multas y para diferentes cuestiones, ¿no? El salario mínimo, entre otras.
de actualizaciones de créditos incluso, y sigue haciendo, pues vea usted las fotomultas, simplemente ahí están los 5 salarios, 20 salarios por otra infracción administrativa, por no verificar, en fin, todo sigue tasado en salarios mínimos, y parece que a las autoridades no les interesa hacer caso a esta reforma, a pesar de que los congresos locales ya lo aprobaron, ya se publicó y todo. Es decir, el gobierno no puede actuar diciendo, bueno, pues el que proteste, pues ni modo, le quitamos su multa, y el que no proteste, pues que pague. Me parece que eso no es una actitud responsable, institucional y de una autoridad. Y lo que dice el abogado, pues tienen que adecuar las leyes a lo que estaba. No se trata de nada más que lo enmarquen en la Constitución, porque las multas no están enmarcadas en la Constitución, y todas las quejas sobre las multas, todas las va a perder el gobierno porque son inconstitucionales, tan sencillo como eso. Claro, porque ya se sacaron de la Carta Magna, sí, y las autoridades la siguen aplicando de manera, al parecer, ilegal, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, vamos a otro corte y regresamos.